Ahí está. Bueno, vamos a compartir la palabra esta mañana. Veo muchos hermanos faltaron esta mañana. No sé, creo que hay muchos enfermos. Vamos a orar que Dios les permita la fuerza, la sanidad o la fuerza en el corazón también. No vayan a estar enfermos de otro lado que no es físico. Esa enfermedad sí es más grave, más peligrosa. La Biblia dice que el corazón alegre soportará la enfermedad. Entonces en el corazón, los que viven refugiados en la promesa de Dios, viven esperanzados en la obra del Señor, en el llamado que el Señor les permitió, aquellos, aún en medio de las enfermedades, de situaciones, no hablo que no sucederán, suceden, pero muy importante, sobrellevarlas por medio de la fe. Entonces en el corazón de ustedes, en el cuerpo de ustedes verán la diferencia. La Biblia dice que la palabra de Dios es medicina y refrigerio para nuestros huesos, para nuestro cuerpo, para nuestra alma. Amén. Entonces, no menosprecien la medicina del Señor. Eso les va a hacer mucho, mucho bien. Sin embargo, hay algunos casos en los que sí, ¿no? Si se entiende, me imagino que algunos hermanos se sentirán un poco mal. Últimamente ha habido mucho contagio de enfermedades respiratorias y ya algunos ya quedaron un poquito, ¿cómo se puede?, sensibles, además atemorizados por el COVID, pero yo los invito a que no se dejen llevar de los pensamientos. Finalmente también el cuerpo por la palabra se fortalece y van a salir adelante. Amén. Bueno, algunos faltan, pero no por enfermedad, sino por otras razones. A ellos les invito a reflexionar realmente quién y qué sostiene nuestras vidas. Si nosotros pensamos profundamente, para el trabajo nosotros no faltamos, aunque estemos enfermos, aunque a veces tengamos compromisos, vemos la forma de estar siempre allí porque pensamos, del trabajo sostengo mi vida, ¿no es así? Entonces del trabajo yo tengo lo que sostiene mi vida, por eso ahí no puedo faltar. Pero bueno, ¿qué sostiene más nuestra vida? ¿El espíritu o el dinero? Eso debemos de meditar. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo al Señor? Señor, es que el trabajo no lo puedo soltar porque de ahí yo vivo. Y entonces el Señor, ¿qué diría? Del trabajo vives. Pero si el Señor no permite nada de las cosas que tenemos, incluso la salud es un regalo del Señor, la fuerza, y si algunos dones que tenemos son todos del Señor, si un día el Señor toca un poquito eso o permite que eso se toque un poquito, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué trabajo nos va a sostener? ¿A dónde vamos a ir? Y si la palabra de Dios, porque ¿qué dice la Biblia? En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú me haces vivir confiado. Entonces solo en Jehová está callada nuestra alma. No se confundan, escuchar por internet no tiene nada que ver con congregarse, nada que ver. Escuchar por internet a las personas que por causas de fuerza mayor no pueden reunirse, entonces están en algunos lugares donde les es imposible venir al culto. A ellos sí, ¿no? Se entiende, pero ellos les testificarán a ustedes, los que estando cerca no participan, les testificarían cuánto anhelan poder participar, cuánto anhelan el poder estar en la iglesia. Además, escuchando por internet uno puede aprender el conocimiento, pero congregándose uno puede practicar y es muy diferente. Entonces nunca menosprecien el congregarse. Dice la Biblia, no yo, que algunos tienen por costumbre dejar de congregarse. Y dice, no abandonen el congregarse como algunos tienen por costumbre, más viendo que los días son malos. Y me gustaría darles algunos ejemplos, ¿no?, de algunos hermanos que a pesar de que tendrían toda la justificación de no estar, no venir, por la lejanía, por su condición de salud, por su físico, aún así ellos se congregan, no haciendo caso de su cuerpo, porque saben que el día que hagan caso de la situación en la que se encuentran, la situación se los va a comer. Entonces, así, hermanos, muy preciosamente, con mucha dificultad participan al culto, están aquí, escuchan la palabra, Dios les sigue fortaleciendo, les sigue sanando, les sigue recuperando, ¿no?, les sigue dando sus necesidades. Así también va a ser en todos ustedes. Amén. Entonces es una bendición tenerles aquí. Yo tenía muchas ganas de ver a todos porque tiene desde el fin de semana pasado que no los veo por el viaje a Panamá. Fue un viaje muy hermoso.
Dios nos permitió compartir el Evangelio con muchos hermanos y también ver la manera preciosa como la iglesia está creciendo, aunque poco a poco, pero con el corazón de Dios, ¿no? Eso me dio mucha alegría y gusto. El miércoles les di un testimonio, ¿no?, de cómo los seminaristas que llegaron allá, cómo están aprendiendo y viviendo. Eso es algo muy hermoso. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en San Juan, capítulo 18. San Juan, capítulo 18. San Juan capítulo 18, vamos a ver el versículo 1. ¿Listos, hermanos? Muy bien. San Juan 18, 1. Dice así: Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. ¿La copa que el Padre me ha dado no he de beber? Entonces la compañía de soldados del tribuno y los alguaciles de los judíos le prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que de un solo hombre muriese por el pueblo. Hasta allí. Esta escena es una escena muy dramática de la Biblia. ¿Alguna vez ustedes han visto la película La Pasión? Siempre en la Semana Santa pasan cantidad de versiones de películas del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, yo desde pequeño lo veo porque además estoy muy familiarizado con las historias bíblicas. Desde muy pequeño mi familia pertenecía a los Testigos de Jehová. Yo podría decir que soy cuna de los Testigos de Jehová, ¿no? Así como algunos dicen soy de cuna cristiana. Yo siempre digo que la cristiana era la cuna, porque bíblicamente no existe ningún cristiano que sea cristiano de nacimiento, ¿no? En realidad, algunos tienen esta idea de que por causa de que sus padres o su familia fueron cristianos, eso automáticamente los hace cristianos. De ninguna manera. Incluso hay un dicho popular que dice que hijo de pastor, ¿sí lo han escuchado? Lo peor, dice. Lástima de ese dicho, no debería de ser así. Pero bueno, si para las familias pastorales y los hijos de los pastores les ayuda a ser un poco humildes y recordar que necesitan la gracia de Dios, está bien. Pero en general es un dicho, por alguna razón existe ese dicho, ¿no? No existe nadie de cuna cristiana, pero algunos creen, ¿no?, que son de cuna cristiana. Pues yo les digo, la cuna sí era tal vez cristiana, pero la persona tenía que nacer de nuevo, definitivamente.
¿Qué pasa? Yo también entre los testigos de Jehová, puedo decir que nací de tradición y cuna testigo de Jehová. Aprendí las historias bíblicas. Hay este libro que ellos publicaron que se llama Mi libro de historias bíblicas, con este enseñan a los niños. La verdad, eso yo no considero equivocado, porque eso te familiariza mucho con las historias bíblicas, te da un panorama. Me acuerdo que me gustaban los dibujos, y cuando veía los dibujos preguntaba, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Y ya ahí había un subtítulo, ¿no? Antes de que yo supiera leer, pero yo veía las letras y ya ellos me leían, esta es la historia de Dina, esta es la historia de David, esta es la historia de Noé. Entonces los dibujos eran muy impresionantes, yo tenía curiosidad y ya me los leía. El problema es que obviamente en ese libro está cambiado, ¿no? Mejor leerlo de la misma Biblia que la interpretación de alguna religión. Así fue como crecí familiarizado con muchas historias de la Biblia. La más popular, la más famosa, pues obviamente es Jesucristo. Entonces esta escena donde Jesucristo es arrestado para mí era muy complicada. Desde que era pequeño veía las películas y veía este momento en el que Jesucristo, Judas lo traicionaba, pues yo de antemano ya sabía qué es lo que iba a pasar. La primera vez, claro, la primera vez que lo vi yo ni recuerdo qué pasó. Siempre está uno pensando que Jesucristo de alguna manera se va a librar, porque todas las historias que tú estás acostumbrado a leer de todas partes, ¿no? Del cine, de los cuentos, pues todas tienen final feliz. Entonces tú nunca imaginas que en esta ocasión al Señor Jesucristo realmente lo van a arrestar, realmente se lo van a llevar y realmente lo van a matar. Esto es algo que nunca pasa por tu mente, porque durante todo su ministerio y todo su caminar, desde que te plantean que nace, en ninguna parte jamás Jesucristo tuvo una derrota. Todas fueron victorias. Ayer estaba viendo con mi esposa, con mi familia, una película que el pastor Pablo Shin nos recomendó. ¿Cómo se llama? Rey de Reyes, ¿no? Exactamente. Él es muy escéptico de ver películas. El pastor Pablo Shin casi no le agrada. Pero algunas veces un muy buen contenido él lo recomienda. Por ejemplo, hace poco hasta incluso nos permitió para ver en la tarde una película. ¿Se acuerdan cuál fue? No fue Pablo. La resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, es una película que a él le gustó mucho, porque hablaba de un soldado, cierto soldado, que originalmente tenía que demostrar, ¿no?, que Jesucristo no había resucitado. Pero entre esa investigación, de repente se encuentra con que en verdad Jesucristo resucitó. Entonces, él es muy raro el que él recomiende incluso una película para ver en la iglesia, jamás, ¿no? Pero cuando algo realmente vale la pena, él lo recomienda. Entonces él le recomendaron esta película para niños. Dice que es una producción coreana que ya le habían dicho que valía la pena, pero él es muy escéptico en esto. Pero la vio. Es la situación del famoso escritor Charles Dickens, que mientras está por ahí en un escenario, en un teatro, mostrando su obra Scrooge, ¿no? Cuento de Navidad. De repente, por problemas con su hijo, tiene que contarle la historia de Jesucristo, porque dice que su hijo era fanático, mega fan del rey Arturo. Entonces él le quiere platicar la historia no del rey Arturo, sino del rey de reyes. Cuando el niño escucha un rey de reyes, o sea, ya que era fan del rey Arturo, bueno, en aquel tiempo el rey Arturo era el héroe, ¿no? Ahorita ya es Spider-Man o son otros, pero en aquellos días de Charles Dickens, pues el rey Arturo era un personaje heroico. El niño emocionado dice, a ver, cuéntame, ¿un rey de reyes? O sea, más que el rey Arturo. Y finalmente así Charles Dickens comienza a contarle la historia a su hijo. Exactamente la forma en la que el niño escucha en la película me recordaba mucho a mí de pequeño cuando me contaban la historia de Jesús. Pero yo nunca imaginé, ¿no? A mí me dio un poquito de sueño al final porque ya estaba un poco cansado, pero me daba mucha risa la actitud del niño, porque él estaba esperando que Jesucristo fuera un tal clase de rey que matara dragones, que usara su espada mágica y poderosa, ¿no? Y papá, ¿a qué horas va a pasar esto, no? Pero el papá iba contando las victorias de Jesús en un sentido muy diferente. Pero de la misma manera, yo también de pequeño al ver la historia, me daba mucho coraje y
frustración. Siempre me paraba de mi sillón donde estaba viendo y le decía, ¿por qué? ¿Por qué no se defiende, no? Eso me molestaba. Yo decía, es mentira, están traicionando a Jesús, odiaba a Judas, ¿no? Y Jesucristo no se defendía, y yo decía, pues te están mintiendo, ¿no? Y tienes poderes, o sea, hombre, defiéndete, siempre los dejaste callados, siempre les ganaste, ¿por qué esta vez te dejas arrestar? Eso me causaba tanta frustración, hasta el punto en donde se burlaban de él, ¿no? Yo me enojaba. Yo no sabía que en realidad éramos nosotros los que le hicimos todo eso, ¿no? No fueron los romanos, sino tampoco los fariseos, sino nuestros pecados. Hay una canción veracruzana que se llama La Rama. En esa canción es una tradición veracruzana. Van con una ramita y ¿ustedes la conocen? Van con una rama de casa en casa, la adornan como con esferas y cositas de Navidad. Y con su ramita adornada, cuando es un buen grupo, hasta como tipo rondalla van, ¿no? Con instrumentos. Cuando no, solo así cantando a capela, y lleva ciertas rimas, ¿no? Son ciertas estrofas. Yo conozco algunas, y una de ellas dice, al Señor Jesucristo lo crucificaban con mala intención, eran los romanos del mal corazón, ¿no? Otras frases no las digo porque son muy católicas, ¿no? Pero en realidad eso es mentira, es algo con lo que creces, ¿no? Ay, los romanos crucificaron al Señor Jesucristo. Los romanos fueron los fariseos traicioneros, Judas malvado, ¿no? Pero en realidad todo eso estaba escrito todo eso sucedió para que se cumpliese lo que estaba escrito. Entonces yo de pequeño no entendía este punto, no sabía. En mi corazón me sentía frustrado al ver cómo lo crucificaban, cómo se burlaban, cómo Judas lo traicionaba, cómo el Señor, sobre todo, cómo el Señor no se defendía. Según mi punto de vista, fue el momento en el que las cosas se salían de control. Todo Jesucristo lo tenía muy bien controlado, pero llegado a este punto, yo decía, aquí ya sabía de antemano, porque conocer las historias de la Biblia, ya se viene lo que no me gusta. La parte donde el héroe lo agarran, lo matan, pierde, ¿no? Sí, al final tocan el tema de que resucitaba, pero yo no entendía el significado. Yo no entendía que, obviamente para mí murió y resucitó, pero no sabía en qué consistía su victoria. Ahora ya entiendo que esa victoria fue o sea que la muerte de Jesucristo fue la derrota sobre toda la muerte de toda la humanidad, ¿no? Y la derrota contra todo el pecado y la derrota contra la ley que nos acusaba. Entonces la derrota total de la muerte, la victoria sobre la muerte, fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. ¿Qué pasa? Judas le había prometido al Señor Jesucristo que no lo iba a negar, que hasta la vida daría por él. Perdón, sí, Pedro, ¿no? ¿Quién dije yo? Ay, Judas, estoy hablando. Tengo los nombres en mi cabeza. Judas, ¿verdad? Entonces Pedro le prometió al Señor Jesucristo, nunca te negaré, hasta la vida daré por ti. Imagínense, yo estoy diciendo que Judas. Pues no hay mucha diferencia. Entre Judas y Pedro no hay mucha diferencia porque ambos traicionaron al Señor. Muchas personas creen que Judas es algo que se le salió de control al Padre. Hago una pregunta, ¿Jesucristo no sabía quién era Judas? Sí. ¿Desde el principio? Sí. ¿No estaba escrito que uno era diablo? Sí. ¿Y quién era el único que no sabía quién era Judas? Él mismo no sabe quién es el problema. Por eso si él hubiera sabido cuál es su destino, cuál es su camino, seguramente hubiera buscado la gracia. Entonces yo creo Dios le hubiera permitido la gracia. Hubiera tenido que elegir a otro traidor. Pero siempre los que Satanás elige tienen una característica. Son los que se creen que son incapaces de hacer lo malo. Los que se creen
que pueden hacer las cosas bien, ellos con el tiempo comienzan a juzgar al mismo Señor Jesucristo. Pues Judas dice, ¿no? La Biblia que él cuando a Judas cuando al Señor Jesucristo lo ungieron con aceite, ¿él qué dijo? Qué desperdicio, ¿no? Esto no se pudiera haber usado para dar de comer a los pobres. Entonces el Señor Jesucristo viendo esto decía, no, ella buena obra me ha hecho. A los pobres siempre los tendréis entre vosotros, pero yo no estaré siempre, ¿no? Él tenía esta tendencia, cree en su propia justicia. La Biblia dice, no realmente era que Judas se compadecía de los pobres, sino que era ladrón y sustraía de la bolsa. Por eso cuando vio que el dinero no iba a caer para él, para los pobres de su casa, ¿no? Entonces ya, y nosotros decimos, ese Judas, ¿no? Pero ¿qué tal cuando en la iglesia realizamos algunas actividades para compartir el evangelio y para ello se invierte muchísimo y nuestro corazón que sale, gloria a Dios, dice, ¿no? ¿No hubiéramos podido usar esto más bien de otra manera para que yo no tuviera que gastar tanto para el evangelio? ¿No? Pero por eso nosotros creemos que Judas era bien malvado, ¿no? Pero en realidad nosotros no nos diferenciamos mucho de él. La diferencia es que podemos captar la maldad de nuestro corazón, ¿no? Anticiparla, conocerla y después de eso buscar a Dios, ¿no? Buscar la gracia, la misericordia de Dios. Pero el que se cree en sí mismo que está bien nunca busca la misericordia de Dios. Judas caminó mucho tiempo con el Señor Jesucristo. Caminó 3 años con él, 3 años de seminario con el Señor. Entonces, pero Jesucristo sabía desde el principio quién era Judas. Pero no por eso lo despreció, lo rechazó. Para que no hubiera una traición en el grupo, trató de evitarla de alguna manera. Sabiendo lo que sucedía, el Señor aprendió a caminar junto con él. Y no es que tampoco a propósito lo hubiera preparado para destrucción. Simple y sencillamente siempre hay uno que Satanás toma. ¿Cuál es ese que Satanás toma? Claro. Judas tiene esto, que continuamente estaba juzgando y criticando las obras de Jesús, que nunca escuchaba la palabra de Jesús. Tiene esta característica, mientras Jesús comparte, habla, él no se enteró jamás de lo que Jesucristo estaba haciendo por él. Jesucristo no le dijo a todos sus discípulos, ustedes se escandalizarán de mí, ustedes me traicionarán. Les dijo, pero ¿qué pasa? Aunque les dijo esto, les dijo que regresaría por ellos. ¿Qué pasa cuando Judas traiciona al Señor Jesucristo? Y después de que lo traiciona y ve que de verdad lo van a arrestar y lo van a matar. Cuando Judas ve esta situación, él viene con las monedas por las que había vendido a Jesucristo y las regresa. ¿Cómo piensan ustedes? Yo he pensado profundamente de este tema acerca de Judas. No creo que Judas realmente entregó a Jesucristo pensando de que lo iban a matar. Porque Judas, caminando 3 años con Jesús, siempre atestiguó que Jesús de alguna buena manera se libraba, los callaba, los vencía, ¿no es así? Él pensó que podía ganar un poco de dinero con astucia, pero que tal vez Jesucristo de alguna manera, como siempre lo había hecho, ¿quién puede con Jesús? Nadie puede con Jesús. Entonces él seguramente en su corazón nunca imaginó hasta dónde iba a llegar. Yo tengo un testimonio similar. Me imagino lo que él sintió en su corazón. Un día yo quise hacer una fogata porque cuando era pequeño yo era fan del fuego. A veces hasta tenía miedo porque decía, yo creo que soy piromaníaco porque me encanta andar quemando cosas, ¿no? Y veía cómo mi hermano andaba haciendo fogatas por todas partes, ¿no? Y quemaba cosas ahí y a veces hasta algunos animalitos quemaba ahí. Yo decía, eso, ay, sí, qué feo, pero a mí me gustaba. Ah, sí, yo aquí me veo como pastor, porque el púlpito y la ropa y el título te disfrazan, pero en realidad si no fuera por la gracia de Cristo, ¿yo quién soy? Hay una hermana, ay, dice. Entonces, a mí me gustaba quemar no solo cosas, ¿no? Por eso, seriamente yo pensaba, creo que tengo un problema en la mente. Ahorita son animalitos, después, ¿qué puedo hacer, no? Pero tuve una buena lección.
Estaba pequeño y un día se me ocurrió, había en ese tiempo donde yo vivía muchos, en las esquinas lotes baldíos. Y siempre los usábamos para meternos ahí y jugar con los amigos de la cuadra, de la esquina. Ahora ya primero casi no hay lotes baldíos y segundo casi no salen a jugar en la calle los vecinos. Pero en aquella época era muy común, los de la cuadra éramos todo un séquito, ¿no? Y yo tenía mi club y les dije, vamos a hacer una fogata. Sí, vamos a hacer una fogata. Y hicimos, según yo, nuestra fogata. Según yo, era niño y pensaba, si le pongo piedrecitas alrededor, no se va a extender el fuego. Pero eran baldíos que tenían unos, como zacate y plantas del tamaño de, o sea, 3 veces más altos que yo. Y lo que hacíamos era abrir senderos, caminos que eran para nosotros laberintos. Hasta hacíamos trampas para los que se querían meter a nuestro escondite, que se fueran a otro lugar y no llegaran al escondite, pero nosotros teníamos nuestro escondite. Yo los veía gigantescos, eran lotes baldíos gigantes. No sé si eran realmente así o era nada más que como era pequeño así yo lo veía. Y puse mi fogata, hice mis piedritas para que el fuego no se extendiera. Y dije, bueno, está bien. Y de repente encendimos el fuego y dije, sí, me salió, ¿no? Estaba bien contento, pero de repente vi que el fuego se hacía más y más. Estaba con mis amigos y les dije, vamos por unos botecitos de agua para controlar el fuego. Y fui a mi casa que estaba en la esquina y llegué yo me acuerdo que yo pensé que con mis botecitos de alitro, de yogur, de los que guardan las mamás para los frijoles. O sea, si ustedes ven un bote de yogur en el refrigerador, nunca tiene yogur, siempre tiene frijoles, ¿no? Así entonces llegué con mis botecitos que mi mamá guardaba muchos para los frijoles o otras cosas, o la sopa que sobra, ¿no? Y entonces ya llegué cada uno trajo su botecito de alitro, éramos como 4. Cuando regresamos a ver lo que había pasado, todo el monte baldío, tamaño como de 1/4 parte del tianguis, ¿no? Del Sol que está aquí atrás, estaba incendiado. Se veía rojo, había humo por todas partes. La gente ya estaba llamando a los bomberos, a la policía, y yo con mi botecito así. No. Era una fogata, según yo, ¿no? ¿Y qué pasó? No, pues ya me vi. Había tanques estacionarios de gas en las casas que colindan con el lote baldío. No, yo ya vi las casas explotando, la gente muriendo. ¿Quién es el culpable? ¿Quién era el culpable? Y ya yo me veía en la cárcel, ¿no? Acusado de vandalismo extremo, ¿no? De asesinato de cuántas familias. No, yo ya estaba, ahí sentí el verdadero terror, ¿no? Tuve esa sensación de que yo nunca nunca pensé que vaya a llegar hasta este grado. Desde ahí se me quitaron las ganas de hacer fogatas. Nunca más volví. Bueno, ahora ya hago una fogata, pero ya sé cómo, ¿no? Pero en aquel día me acuerdo que nunca más quise prender fuego ni jugar con fuego, porque vi hasta dónde podía llegar. Creo que Judas le pasó algo similar. Pensó de que iba a ser una pequeña fogata, pero cuando se dio cuenta Jesucristo ya estaba en las manos de los sacerdotes, lo querían asesinar, Jesucristo no se estaba defendiendo, ahí recién pudo ver lo que había hecho. Por eso con gran miedo regresó el dinero como queriendo, la última opción que le quedó, ¿cómo reparo esto? ¿Cómo? Entonces dijo, no, y regresó el dinero y ellos le dijeron, lo siento, ¿no? ¿A nosotros qué? Le dijeron. Y no podemos recibir dinero de sangre, le dijeron. Y entonces él más se sintió mal. Este era el momento donde Judas tenía que recordar lo que Jesucristo siempre habló. ¿Qué es lo que Jesucristo siempre habló? Que iba a ser entregado y que moriría. ¿Y por qué iba a morir? Pues por los pecados. Si hubiera entendido que por los pecados también estaba incluido su pecado. Pero muchas personas malentienden. Por todas partes donde yo convivo con los cristianos, piensan que el pecado de Judas en realidad fue haber entregado a Jesús. Sí, claro, eso fue maldad y eso fue pecado, yo no digo que no. Pero el pecado que condenó a Judas no fue entregar a Jesús. ¿Cuál fue el pecado que condenó a Judas?
¿Qué es lo que no reconoció? No reconoció el perdón de Jesucristo. Es la diferencia con Pedro. ¿Acaso Pedro no pecó también? Sí. Pedro es un caso similar. No, Señor, creyendo en su propio corazón. Hasta la vida daré por ti. Estos te negarán, pero yo jamás te negaré. Y entonces Jesucristo, ¿qué le decía a Pedro? Está escrito, el pastor será herido, las ovejas serán dispersadas. Me negarás 3 veces antes que el gallo cante. ¿Y qué decía Pedro? Vas a ver. ¿Ustedes creen que Pedro estaba mintiendo? O sea, ¿no era sincero? ¿No lo decía de todo su corazón? Por eso, seguramente Pedro se sintió como muchos de nosotros cuando el pastor nos reprende o nos regaña diciéndonos, hermano, ese corazón con el que usted anda no es bueno. Y nosotros ¿qué decimos? ¿Cuál corazón? O sea, el pastor ¿cómo me ve? ¿Por qué me ve así? Pues no porque veamos a alguien de una manera con prejuicio, sino la Biblia dice, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando yo estaba en el seminario, a mi esposa a menudo la reprendían, también a mí, pero le reprendían diciéndole, es que hermana, tú tienes este corazón. Y ella decía, no, es que no me conocen, no saben mi corazón. Y entonces le decían, no, es que no dudo de tu sinceridad. O sea, la sinceridad la tienes, pero la sinceridad no es verdadera. La emoción, por más que sea sincera, no es verdadera. Hermana, si usted continúa confiando de que su corazón no es malo, ese corazón la va a traicionar. Es así en realidad. Entonces, ¿qué pasa? En la Biblia nos enseña a no confiar en nuestro propio corazón. El Proverbios que dice, el que confía en su propio corazón, ¿qué es? Necio, ¿no? Y también dice, ¿has visto a un sabio en su propia opinión? Más esperanza hay para el necio que para él. Entonces, ¿qué pasa con Pedro? Pedro no es muy diferente que Judas, también tiene su idea de que ama a Jesús, de que dará la vida por él. Seguramente cuando Jesucristo le dijo, no, Pedro, tú me negarás 3 veces antes de que el gallo cante. Entonces, seguramente él que sintió en su corazón, ay, Jesucristo tiene prejuicio conmigo. O sea, él no me conoce. Él no sabe que en realidad yo qué siento por él. Le voy a demostrar. Además, seguramente concordaba con muchas escenas pasadas. Por ejemplo, en la Biblia aparece cuando Pedro le dijo, Señor, no vayas a la muerte. ¿Qué le dijo Jesucristo? Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y entonces Pedro, ¿por qué fue reprendido? Dice, hasta le llamó Satanás. Ya me imagino, yo si hubiera sido el Señor Jesucristo le hubiera dicho a Pedro diferente. Creo que al Señor Jesucristo le faltaba un poquito de tacto y sensibilidad. Yo le hubiera dicho, Pedro, qué bueno que tú me amas y que no quieres que vaya a la muerte, pero si yo no voy a la muerte, no puedo redimir sus pecados y se van a ir al infierno todos. Entonces, aunque lo que tú me dices, yo acepto, qué bueno que me quieres y que tienes ese buen corazón, pero ese buen corazón no es la voluntad de Dios. Yo le hubiera dicho así, ¿no? Y si tú crees en la propia bondad de tu corazón, entonces pues no podrás caminar con Jesucristo, ¿no? O conmigo si yo hubiera sido el Señor, ¿no? Pero no, Jesucristo fue muy diferente. Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás. Y cuando Jesucristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, ¿dónde Jesucristo vio a Satanás? En Pedro. ¿Pero en qué parte de Pedro? Porque Pedro no es Satanás. En la buena intención de Pedro de querer que Jesucristo no vaya a la muerte porque te queremos mucho, ¿no? ¿Por qué le dice semejante cosa? Yo hubiera sido más amable, Señor, ten un poco de tacto, sensibilidad, por favor. Estás viendo que Él no lo está haciendo con mala intención, solo no sabe porque es muy ignorante, ¿no? El Señor Jesucristo, viendo que esto sería un motivo de la perdición de muchos cristianos, decidió poner un ejemplo tajante. Apártate de mí, Satanás, porque me eres un tropiezo, porque siempre estás mirando las cosas de los hombres, pero no miras lo de Dios. Entonces parece que ese buen corazón, pues ¿qué quería Pedro?
Hacerle sentir al Señor Jesucristo de que no te vayas, te amamos. Algunas veces cuando al pastor Pablo Shin, él a veces a menudo habla de la rotación, pero la rotación no es un sistema de la iglesia, la rotación es una guía de Dios, del Espíritu Santo. Entonces de repente él dice, tal vez me roten. Algunos ministros, no, pastor, que no se vaya, si usted se va, ¿qué va a hacer de la iglesia? ¿A dónde vamos a ir? Sin usted no podemos. ¿Qué estamos tratando de hacer? Pastor, o sea, queremos mostrarle el aprecio. Él se pone serio. Ningún sentimiento muestra. Gusto o más bien disgusto. De hecho, él lo ha dicho. Cada vez que le ha tocado rotación a algunos hermanos, pastor, no se vaya. Usted es mi pastor, no me voy con usted. Él se pone muy serio. O no muestra ningún tipo de afinidad con ese corazón, porque sabe que detrás de eso se esconde ¿quién? Satanás. ¿Por qué razón? Aparenta ser un cariño humano, normal, entendible, pero detrás de eso no reconocer la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios. ¿A quién pertenece la iglesia del Señor? Al Señor. Entonces es ponerse arriba de la guía de Dios, como si la guía de Dios tuviera algún tipo de equivocación, de error. Pues pone la mirada en los hombres, pero no pone la mirada en Dios. Eso yo decía mucho a los hermanos de Veracruz. Con los hermanos de Veracruz yo me encariñé demasiado, y también ellos conmigo. Es normal la convivencia, el compartir juntos, cuántas cosas pasamos juntos, cuántos problemas atravesamos, cuántas dificultades, cuántos desafíos, cuántas cosas hicimos juntos. Es normal que los hermanos, algunos lloran y se compadecen, ¿no? Pero yo les dije, ok, entiendo su humano cariño, pero si yo me entero que algún hermano, cuando yo fui rotado, que algún hermano porque le cayó mal el otro ministro, porque no se adecuó, porque me extrañaba, que porque no es como el pastor Benjamín, que por eso se alejó del Señor y de la iglesia, para mí es insultarme. Entonces, supuestamente unió su corazón conmigo, nunca unió su corazón conmigo, porque mi corazón está unido a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios no es para él nada y es más su berrinche, no tiene nada que ver conmigo. Si por el cariño conmigo se aleja de la iglesia porque yo me fui, en realidad me insulta, me odia, para mí es como que me pateara. Entonces ningún hermano se fue. Si alguno se va, lo odio con odio jarocho. No saben, ese odio es muy, muy terrible. No, ese es el problema, ponemos la mirada en las cosas humanas. Jesucristo, al ver el cariño humano de Pedro, no por el cariño que le tiene, sino por confiar en él como algo digno de mostrar. Esto fue lo que a Jesucristo le preocupó. Por eso a la hora de escuchar ese supuesto cariño, no, Señor, no vayas a la cruz. No, pastor, no te vayan a rotar. Entonces, ¿qué Dios se equivoca? Entonces, ¿qué Dios no guía a la iglesia? Entonces, eso es supuestamente reconocer al hombre, pero no a Dios. Por eso Jesucristo le dijo, solo pones la mirada en las cosas de los hombres, pero no en Dios. ¿Qué pasa? Le dijo así, entonces Pedro, ¿cómo se habrá sentido? Ay, Jesucristo no me entiende. No me entiende que yo lo estoy tratando de amar. Entonces Jesucristo le contestó a Pedro, ¿no? El que no se niega, bueno, eso ya se lo dijo a todos. Si no se niega a sí mismo, no puede venir en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Y esto es lo que muchos malentienden como, abstenerme de groserías, abstenerme de tentaciones y de deseos. No, abstenerte de tu justicia y de tu buen corazón. O sea, no creer en lo bueno que hay en ti. Cuando la Biblia habla de este punto, lo dice bien claramente en Proverbios capítulo 3, como dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia, ¿qué? ¿En qué no te apoyes? Esto es muy importante. Cuando la Biblia denuncia algo peligroso del ser humano, no denuncia las imprudencias del ser humano, denuncia la prudencia del ser humano, es más peligrosa. Porque si para mí algo es imprudente, es muy fácil negarme. Si yo conozco que algo es imprudente, que algo es insensato, que algo es necio, que algo es tonto, que algo es malo, claro que para mí cuando lo veo así, pues no me cuesta mucho trabajo, si me reprenden por ello, decir, pues sí es la verdad.
Pero si me reprenden por una prudencia, si me reprenden por una cosa sensata, si me reprenden por una justicia, ¿cómo me pongo? Ah, no. Hasta la vida daré por ti, ¿sí o no? Esto no se vale, lo pusieron, ¿verdad? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Siguiente. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Por qué dice reconócelo en todos tus caminos? Porque hay momentos en los que no lo podemos reconocer. Sobre todo cuando se nos aplasta nuestra propia justicia, nuestra propia prudencia. Cuando no encontramos ningún motivo, ninguna razón por la cual nos esté sucediendo esto o aquello, o dónde pueda estar Dios aquí. Y decimos, aquí no está Dios, aquí es mi jefe el problema. Por culpa de mi jefe, dice así, ¿sí o no? Por culpa de mi esposo, ese loco. Por culpa de mi esposa, por culpa de aquel hermano, de aquella hermana, por culpa de aquel ministro, pero eso Dios, ¿qué tiene que ver? No, no quieran echarle la culpa a Dios por todo. Hay partes en donde el hombre tiene la culpa. Bueno, sí es verdad. No se trata de culpar a Dios, pero sí de reconocer a Dios. Algunas veces, por ejemplo, cuando yo voy a compartir a otra ciudad y el culto lo encargo en otros hermanos, yo veo a algunos hermanos no participan al culto. O algunos cuando predica el evangelista, ¡ay, es el evangelista! Y entonces, ¿qué dicen? Es que es muy diferente cuando predica el pastor, cuando predica el evangelista, pero ¿de quién es la iglesia? La comida puede ser algún chef o algún cocinero la prepara con un sazón bueno. Puede ser que la presentación sea buena, pero al final ¿nutre o no nutre? ¿La necesitamos o no la necesitamos? Y puede ser que un día el chef se ausentó y dejó encargado al cocinero, ¿no? O al, ¿cómo se llama el segundo? El subchef, ¿no? También así como el que usted mencionó, hermana, es el ayudante. Sí. La palabra correcta es esa que dijo la hermana, ¿no? Pero a veces nosotros, por ser mexicanos, lo usamos de otra manera, ¿no? Entonces sí, y va a preparar algo muy bueno también. Puede ser, no le ponga como al huevo estrellado, no le ponga forma de carita con el tocino, pero igual va a nutrir, va a alimentar a la iglesia. Puede ser que por su inexperiencia, porque no lo hace tan seguido, su forma de presentar la comida no sea la misma, pero igual es espíritu de Dios, ¿no es así? Mis palabras son espíritu y son vida. Pero algunos hermanos son muy berrinchudos, muy como niños chiquitos, ¿no? En la fe. Ay, no, si no me le pone carita, yo no me lo como, ¿no? Si no me hace el avioncito, yo no me lo como. A ver, ¿no? Es que el pastor le pone forma de carita a la espumita del café, ¿no? No, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué en los retiros, cuando yo estaba en la iglesia de Puebla, algunos hermanos me decían, pastor, hay muy buenos predicadores mexicanos, latinos, ¿por qué siempre invitan a... El pastor Pablo Shin habla también el español, ¿por qué él no nos comparte la palabra cuando hay un retiro? ¿Por qué tenemos que escuchar a un pastor de Corea y luego la traducción, luego me cansa, no le entiendo qué quiere decir, me da sueño y me duermo y me cuesta trabajo aprender y escuchar así? Y pues en algún sentido tienen razón. Y yo en ese tiempo tampoco sabía muy bien qué contestarles, pues yo también era muy nuevo. Pues ahora ya entiendo. Primero, el cuerpo de Cristo se completa por sus miembros. Los testimonios que traen pastores, la obra de Dios que han visto, lo que han experimentado y aprendido en los lugares donde Dios ha trabajado con ellos, son cosas que nutren a nosotros también. Entonces es muy hermoso poder escuchar. Yo esta vez cuando escuchaba al pastor Han Kyu Lee que vino al retiro centroamericano, me quedé sorprendido. Cuánto tesoro, cuánta gracia trae. Hasta el mismo pastor Pablo Shin lo decía. De verdad el siervo de Dios, cuánta frescura nos trajo. El pastor Pablo Shin también necesita escuchar el testimonio de sus consiervos. Por eso hace poco invitaba, mientras yo todavía estaba en Ciudad de México, tuvo a bien invitar, ya tenía este corazón, quiso invitar al pastor de Tailandia, dijo, tiene un precioso testimonio.
No sé si algunos vieron el seminario bíblico. Si no lo han visto, ahí está en YouTube, lo podemos buscar para compartirlo con ustedes. Precioso testimonio del pastor de Tailandia. Reunió a los Good News Corps, porque en Tailandia hay un grupo de cientos de miles de Good News Corps. Y ellos están trabajando fuerte por la iglesia, porque regresando de sus países quedaron muy conmovidos por el evangelio, quieren servir al evangelio y ellos están sosteniendo fuertemente la iglesia, y tienen un grupo también de empresarios que se dedican para apoyar a las labores de la iglesia. A la vez hicieron una comunidad internacional para apoyarse entre ellos, porque necesitan también. Y en vez de estar buscando en el mundo, quisieron buscar dentro de la iglesia. Así estos testimonios, este pastor trajo al pastor Pablo Shin y le dijo, vamos a unirnos en este corazón. Y así de esta manera el pastor también quería que fuéramos cuando él fue a predicar a Tailandia, ¿no? Algunos que le acompañaron. Y él también fue invitado a África, porque él también trae preciosos testimonios de cómo Dios le ha ayudado aquí en México. Y escuchando a los pastores de África, él también se nutre, ¿me explico? Esta comunión preciosa. Él les explica cómo aquí ha hecho el CLF. Ellos le explican cómo allá han hecho el Good News Corps, ¿no? Y de estas maneras la iglesia va completándose y nutriéndose hermosamente. Así también invitó a otros pastores más a compartir. Por un lado esto, que nunca podemos lograr encerrados solo en nuestro propio mundo. Esta vez que yo fui a Panamá, veía al pastor Marcos Dile, escuchaba sus testimonios, sus dificultades, cómo es en Panamá. Yo decía, ay, yo me quejo. Pero en realidad mira cómo él está trabajando. Ay, me refrescaba el corazón, me hacía recordar y agradecer. Y luego decía, ay, no, pues en realidad yo tengo muchas cosas que agradecer. También hay muchas cosas que yo presumo, pero al ver la iglesia de Panamá me di cuenta, no, en realidad yo tengo que aprender mucho y en muchas partes hay gran insensibilidad. Cosas de las que yo me jactaría, pero en realidad no tengo nada de qué jactarme, más bien avergonzarme. Pero ¿cómo me doy cuenta? Cuando voy y veo y me doy cuenta, ay, yo creía que yo andaba bien. No, hombre, que nos falta un montón. Cuando apenas iniciaba en este camino de fe y yo me sentía muy orgulloso viviendo en Veracruz con algunos hermanos que escuchábamos, cuando fui al primer taller para voluntarios y vi cómo servían los hermanos allá, me dieron una idea de cómo es en realidad. Pero yo me sentía, no, yo cuando viene aquí el pastor yo lo atiendo muy bien, sirvo muy bien al evangelio, pero cuando vi cómo los hermanos dejaban todo por servir al evangelio, yo me sorprendí, llegué muy avergonzado, además con una nueva esperanza y aspiración. Amén. Por eso entre los ministros compartimos. Y entonces, ¿qué pasaba? Venía el pastor, predicaba, y también no estamos muy acostumbrados. Ciertamente no somos una cultura lectora. Un poquito se complica entender la predicación y ya estamos, ay, no le entiendo, ay, qué difícil, ay, voy al baño, regresa, ay, otra vez me dieron ganas de ir al baño, regresa, ¿no? Y se va y se para y a cada rato está, retorce. Somos una cultura que nos gustan los discursos motivacionales, llamativos, y si no, no queremos. Yo me sorprendí cuando fui a República Dominicana, los jóvenes, cuando no pasaban ni un minuto, cuando el pastor Oxopar se paraba para compartir, los jóvenes en las danzas, en las actividades vistosas, estaban bien atentos. Se paraba el pastor para compartir, ni un minuto pasaba y hacían esto. Se volteaban. Les decía, volteen, allá al frente está hablando. No podían, empezaban a jugar, empezaban a platicar y a hacerse bromas y a pegarse y a jugar. Y yo decía, no tienen la más mínima cultura de auditorio. Tomar una clase, ¿cómo pueden tomar la clase así? Parecían alérgicos a escuchar. Es un cáncer de la sociedad hoy en día. Y queremos hacer las clases más cortas y hasta los psicólogos están diciendo, el cuerpo, la mente del hombre solamente tiene un momento de máxima atención de 15 minutos y si lo superas ya no te van a poner atención. Y ahí están todos los malcriados y malacostumbrados. Sí es cierto, sí es cierto. Así educan, ¿no? Entonces el pastor tiene que predicar a lo mucho 15 minutos, un discurso bien motivacional. ¿Qué tiempo de explicar qué cosa le va a dar en 15 minutos? Nada de alimento es ese, pura chatarra. ¿No es así? O sea, pura predicación superficial. Hermanos, anímense, Cristo les ama, sonrían, Dios les bendiga, gloria a Dios, recíbalo. Y ya. Una burla, ¿no? Realmente a la voluntad de Dios. Por eso esa mala costumbre queremos traer a la vida de fe. ¿Qué pasaba cuando un pastor predicaba 1 hora, hora y media?
Entonces ellos estaban, y luego traducción. Yo les decía, hermanos, yo los entiendo, pero no debemos nosotros consentir ese corazón. Al menos si por llevarse esa batalla con la carne, durante el tiempo de los seminarios bíblicos, durante el tiempo de los retiros, ustedes por escuchar la palabra luchan contra esa mala costumbre, ya es un gran ejercicio. Al menos si por eso ustedes batallaron, es un gran avance en su vida de fe, más de lo que imaginan. Y por otro lado, el pensar. Porque para nosotros leemos la Biblia tenemos que aprender a discernir espiritualmente. Por eso no todo debe ser tan bien y sencillamente explicado que no me deje pensar nada. Pensar un poco a ustedes les ayuda mucho, aunque les duele la cabeza, aunque terminan un poco cansados, aunque dicen, ay no, con traducción no. Es bueno, porque nuestra mente está muy mal acostumbrada, ¿no? Muy débil. Es por eso que cada vez que tienen un pensamiento, un deseo, como zombies vamos a hacerlo. Dicen, no puedo. ¿Cómo quieres poder si nunca le das a tu mente un poquito de ejercicio? El músculo cuando se rompe, crece, ¿no es así? Entonces, ¿cómo es la forma en la que las personas que hacen ejercicio? ¿Acaso no tienen que abstenerse y aguantarse también un poquito? Hasta para lo superficial, por lo vanidoso, ¿no? Hasta para ser vanidoso necesita tener un poquito de quebrantamiento. Entonces hace el ejercicio, no estoy diciendo que el ejercicio es por vanidad, hay quienes hacen ejercicio por salud, es correcto, y también un poquito para verse bien, no pasa nada, no, tampoco estoy satanizando hacer ejercicio, ¿no? Pero si hasta por verse bien tiene que aprender que duele, pero está bien. Ellos tienen un dicho, no pain, no gain. O sea, no hay dolor, entonces no hay ganancia, ¿no? No hay resultado, ¿no? Exacto, eso significa, si no hay dolor, no va a servir. Y entonces hacen ejercicio, y entonces cuando hacen el ejercicio levantan las pesas o hacen alguna repetición, les empieza a doler, saben que está trabajando el músculo. ¿Y cómo funciona? Pues la fibra del músculo se rasga, y como se rasga se tiene que recuperar. Y entonces el cuerpo automáticamente recupera, ¿no? Restaura aquella fibra muscular, pero la restaura con más fuerza y más grande para que aguante más. Y entonces la persona puede ver que aumenta su fuerza. Pues también hay ejercicio mental, ejercicio espiritual. ¿Y cómo es el ejercicio del corazón? Cuando le dices no al corazón, el corazón se rompe, ¿sí o no? ¡Ay! Cuando le dices no a tu pensamiento, a tu deseo, no, ¿pero por qué? ¿No? Pues somos como niños chiquitos, no es justo. Yo así le gritaba a mi mamá cuando, cómprame esto. No, hijo, porque no puedo, no tengo dinero. ¿Por qué? Porque es injusto. Entonces a veces mi mamá tenía una cosa que me ayudaba mucho. No, ¿por qué no? Porque no. Maravilloso. Hoy te dicen, no, explícale al niño para que no crezca con traumas, porque pobre. No, dile no, porque no. No siempre, pero algunas veces sí. Aprenden. Ay, a veces es no pasa nada. A veces es sí. A veces se puede y a veces no se puede, y no por eso se va a acabar el mundo, ¿no? Hay cosas en la vida que valen la pena, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Aprender a negar los pensamientos, los impulsos, los deseos. En ese tiempo que están sentados allí escuchando, eso es maravilloso para la vida de fe. Luego comienzan a poner atención, se dan cuenta que van aumentando su capacidad de pensar, de meditar. Y entonces van escuchando y van entendiendo y van diciendo, ¿de verdad? ¡Wow! Yo antes no sabía que este pastor predicaba estas cosas, ¿no? Ay, ahora ya voy entendiendo, claro, porque tuviste que romper muchas mañas, muchas manías, muchos vicios, muchos berrinches. Y cuando vas haciendo eso, de verdad el corazón va siendo más feliz, porque va adquiriendo más fuerza, más capacidades. Nosotros en la iglesia a veces usamos esta expresión, es que son muy débiles de corazón o tiene la mente muy débil. Y dice, ¿cómo débil? Pues yo la veo bien fuerte, su mente. No, pero la incapacidad de negar tu mente y la incapacidad de negar tu corazón es mucha debilidad. Es vivir como un zombie. La vida no espiritual, sino natural. Requiere que aunque suben muchos deseos y pensamientos, tú aprendas a decir, esto es una locura, esto ahorita no se puede, no me va a pasar nada, ¿no?
Aprendas a salirte un poquito de los pensamientos y decir qué sí corresponde y qué no. Pero hoy los jóvenes dicen, es que pastor, a mí me gusta este vicio, me gusta este pecado. ¿A quién no le gusta? Pero no anda todo el mundo como animal haciendo lo que piensa y lo que siente. ¿Por qué? Porque sabemos que hay cosas que convienen y cosas que no convienen. No es que yo por ser pastor no tengo esos mismos deseos, los tengo, pero no les hago caso. Pero tú, ¿por qué crees que el hecho de tenerlo significa que tienes que vivir conforme a eso? Y que si no te estás encerrando en un closet. No, es que yo no quiero vivir reprimido y encerrado en el closet. Pues entonces, ¿cómo quieres vivir? Haciendo todo lo que pienso y siento. A ver, ¿quién es feliz así? ¿Quién ustedes conocen que por hacer lo que se le da la gana por eso es feliz? Más bien es su esclavitud. Y la verdadera libertad, ¿en dónde radica? No radica en el hecho de poder decir, aunque tengo este pensamiento y tengo esta emoción, pero la puedo hacer a un lado. Eso es una persona verdaderamente libre, dueña de sí mismo y que sabe caminar por lo que le conviene, por lo que realmente tiene sueños y esperanzas. ¿No es así? Y en ese sentido Pablo escribió, todo el que corre en una carrera de todo se abstiene con tal de obtener el premio. No habla de una obra de la ley, sino habla del que tiene esperanza, camina hacia su destino, hacia su esperanza, ve las cosas que le estorban para ello y las hace a un lado, ¿no? Pero no es cosa de la ley, no es cosa del esfuerzo humano, sino es cosa de coherencia, ¿no? Tú nunca puedes esperar alcanzar algo si te distraes con cualquier cosita en el camino. Si quieres alcanzar esto, tendrás que aprender a decir algunas cosas, no. Entonces la Biblia en este sentido nos guía. No creas en tu propia, ya lo quitaron, ¿no? No creas en tu propia prudencia. Si nosotros viéramos al diablo que saliera a nosotros como un demonio así feo, ¿no? Con sus cuernos, con su cola y toda su aura maligna y viniera a nosotros, ven, sígueme, ¿ustedes lo van a seguir? No, pero el diablo nunca se presenta así. El diablo se disfraza de ángel de luz. Y entonces, ¿cómo viene a nosotros? Te dice, soy la razón, soy la luz, soy la justicia, soy la verdad, soy prudente, ¿no es así? Y entonces así sí nos dan ganas de seguirlo. Te dice, soy Jesucristo, soy Dios, porque ese es su mejor disfraz. Y soy la inteligencia, te dice. Y además se disfraza de buen corazón, de buen sentimiento, de buen pensamiento. Es con la propia justicia con la que Satanás más engaña a la humanidad, no con la maldad. Lo que más pierde a los seres humanos no es su maldad. De hecho, es nuestra maldad, nuestra debilidad la que más nos acerca al Señor. Y en realidad es la ilusión de nuestra propia justicia lo que más nos aleja del Señor. Entonces este es el gran problema que Jesucristo tuvo cuando estuvo en este mundo. Compartir con los faltos, con los débiles, con los fallos, ¿no? Todo, fallo no me refiero a los Rafaeles, ¿no? Con los que fallan. Compartirles su gracia, estaban ellos hambrientos, sedientos de ella. Pero compartir con los fariseos, con los justicieros, ¿no? Con los religiosos, imposible, imposible, porque tienen una ilusión. Yo cumplo la ley. Por eso cuando vio a Pedro diciéndole, Señor, no vayas a la cruz, Señor, ten misericordia de ti, un bonito corazón humano, al Señor le dio asco, ¿no? Apártate de mí, Satanás, este no es el corazón que puede seguir conmigo. El corazón que cree de su buen sentimiento, de su buen corazón, jamás. Fue tajante. Y seguramente Pedro dijo, ay, ¿por qué ya me imagino cómo habrá sentido que se le subió, que se le bajó. Tal vez cuando dijo, apártate de mí, Satanás, él dijo, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está el diablo? Ay, se escondió detrás de Jesús, ¿no? Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¿Dónde está, Señor, ese malvado diablo? ¿Dónde estaba ese malvado diablo? En el buen corazón de Pedro, ¿no? Así estamos nosotros. Dios nos dice, apártate de mí, Satanás. Y tú, sí, que se aparte. ¿Sí o no? Que se aparte ese demonio, ¿no? ¿Y dónde está ese demonio? En mi propia justicia está. Por eso lo que la Biblia nos enseña a temer. ¿Qué dice? Tu propia imprudencia. Y siguiente. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus. Amén. Entonces, cuando a la vida de ustedes está sucediendo algo,
Alguno dice, no, yo reconozco a Dios. A quien no reconozco es al evangelista. A quien no reconozco es al hermano. Porque yo sí veo a Dios en el pastor, pero no lo veo en el hermano fulano. No, yo sí reconozco a Dios, pero a mi esposo no. Yo sí reconozco a Dios, pero a mi jefe no. Bueno, estoy de acuerdo. Los seres humanos cometemos errores, fallamos. Pero aún en medio de las faltas, las situaciones que nos vienen en la vida, lo peor que podemos estar haciendo es echarle la culpa a la gente. Lo mejor que podemos hacer, doblar las rodillas, reconocer a Dios. Señor, ante ti yo me puedo poner como quien tiene la razón. ¿Y tú defenderás al que tiene la razón? ¿O tú defiendes al que se humilla? Dice la Biblia, la Biblia no dice, al que tiene la razón el Señor defiende, y al que no el Señor mira de lejos, no dice así. Dice, con los humildes es su comunión íntima, con el soberbio lo mira de lejos. Dice, humillaos bajo la poderosa mano del Dios, Él los levantará cuando fuere el tiempo. Él da gracia a los humildes, ¿no es así? Y resiste a los soberbios. Nunca habla del que tiene razón, porque ante Dios nadie puede ostentar la verdadera razón. Ante Dios todos estamos equivocados. Al final la única manera de levantarse ante Dios es reconocerlo. Ay, Señor, yo le echo la culpa a los hermanos. Pastor, es que estos hermanos de Guadalajara son así. El directivo fulano siempre me anda metiendo el pie. El directivo sutano siempre me anda calificando y criticando. El directivo fulano no tiene disposición. Pastor, y los hermanos muy sentimentales, se van por cualquier cosita de la iglesia. Con ellos no se puede. Y yo llego a llorarle. ¿Saben qué me dice siempre el pastor? Ay, dice siempre así, problema de la cabeza. Cuando la cabeza es mala, el cuerpo sufre, dice. Entonces yo siempre, mejor no le digo nada. También, siempre esto, tú tienes que preguntarte, Dios, ¿qué está haciendo? Dios, ¿qué te está diciendo? Dios, ¿qué está hablando? Pero nosotros solo decimos, esta esposa tan necia, estos hijos tan locos, ay, ingratos, malagradecidos, no se puede con ellos, ¿sí o no? O los hijos, ay, es que mis papás no me entienden, me odian, es que no se puede con mis papás, pastor, mis papás son unos terribles, ¿no? Todo lo que usted ha dicho en contra de los padres es cierto con mis papás. Con mi papá más. No, aunque pueda ser verdadera la situación, pero tú no vas a resolverla jamás humanamente. Con la razón, jamás. Con el derecho, jamás. Pero reconociendo a Dios. Es Dios quien guía a su iglesia. Entonces, quien predique, yo me voy, porque yo necesito comer. Amén. Y también, es Dios quien está en mi vida. Nada me sucede por obra de la casualidad. Entonces Dios no está al pendiente. ¿A poco será que Dios está tan ocupado que de repente, ya se me olvidó la hermana Janet? Ay, a mi hija Janet ya le pasó esto y se me fue el avión. ¿Sí o no? Así creemos, ¿no? Ay, es que estaba yo tan ocupado porque el hermano, a ver cuál. El hermano Pablo tiene unos problemones que me traía tan ocupado que se me fue el asunto de Emilio. Y ya, perdóname, Emilio. Pues ahí te mando luego para la cuenta, ¿no? Así será el Señor. El Señor que nos ama hasta para haber entregado a su Hijo Jesucristo por nosotros. La Biblia dice que conoce cada uno de nuestros cabellos, que ni aún está la palabra, en el caso del hermano. El hermano Oscar se quedó como... Bueno, sí, cada uno de todo lo que hay en su cuerpo, ¿no? Y lo que no hay también. Y el Señor que conoce cada parte de nosotros, hasta dice que ni aún está la palabra en nuestra boca y Él ya la sabe toda. Dice que nuestro embrión vieron sus ojos y que todas las cosas estaban ya para Él, todas determinadas, desde antes de concebirnos. El rey David en este respecto, como dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Por detrás y por delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Qué quiere decir? A Dios no se le escapa ni un punto, ni una pizquita de nuestra vida. El que
no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿se distraerá? ¿Se cansará? Dice la Biblia, nunca, nunca se cansará ni se distraerá el que te guarda. Entonces, ¿nos guarda o no nos guarda? Pero de repente no sentimos que nos guarda, ¿verdad? De repente sentimos que el incendio se le salió de control. De repente sentimos que Él nos está calificando y de repente, dependiendo de nuestra calificación, nos va a aceptar o desechar. Estamos equivocados en gran manera. Todo está en su mano. Y Él nos aceptó por medio de Cristo. Por eso algo sucede que el Señor no tenga ya preparado. Dice, nunca nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, pero juntamente con la tentación, ¿qué nos dará? La salida. Amén. Entonces imagínense ustedes, ningún problema hay que el Señor no haya preparado, ¿qué? La salida. Ya a ustedes les dio la salida. Amén. Entonces ya no tengan miedo. Hay salida que el Señor ha preparado. Pueden ustedes confiar en ello. ¿Qué pasa? Ahí ya lo quitaron. ¿Pueden poner el siguiente del que habíamos leído? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y luego el siguiente. Estamos estrenando staff, bueno, más bien Lili siempre ha estado, es la de base, pero como Braulio se nos fue, ahora está participando otros. Proverbios capítulo 3, ¿no? Vamos a esperar un poquito, ahí está. Siguiente. No seas sabio ¿en qué? Teme a Jehová y apártate del mal. Apártate de mí, Satanás. ¿Cuál es la cosa que dice aquí? No seas ¿qué? Sabio en tu propia opinión. Esto es lo que la Biblia teme. La Biblia en Isaías 57:10 que dice, Isaías 57:12 dice, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Entonces Dios no está reclamando contra nuestras injusticias y nuestras maldades, sino nuestra idea falsa que tenemos de justicia y de buenas obras. Siguiente. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Entonces era lo que Jesucristo le quería enseñar a Pedro y a todos, el que no se niega a sí mismo. No se refiere a una persona que tiene muchos deseos y tentaciones. Se refiere a una persona que cree mucho en su propia opinión, en su propia prudencia, ¿no? Que cree mucho en su propia justicia, y esta persona, creyéndose en sí misma, va a menospreciar a Cristo. Cuando yo soy bueno, entonces para mi vida Cristo es malo. Pero cuando yo soy malo, entonces realmente Cristo es bueno. Cuando yo soy verdadero, ¿qué dice la Biblia? Entonces Dios es mentiroso. Pero cuando yo soy mentiroso, ¿qué pasa? Dios es verdadero. Y cuando yo soy fuerte, entonces ¿quién es débil? Cristo es débil. Pero cuando yo soy débil, ¿quién es fuerte? Cristo es fuerte. Y cuando Cristo es fuerte, cuando Cristo es sabio, cuando Cristo es verdadero, cuando Cristo es poderoso, entonces no hay nada en mi vida que Satanás pueda controlar. No hay ninguna situación que me pueda vencer. Pero cuando yo soy fuerte, yo soy bueno, yo soy espiritual, yo soy sabio, entonces yo mismo enfrentándome a todas las situaciones, ¿qué va a pasar? Satanás juega conmigo como quitarle un dulce a un niño. Pero ahí estoy yo creyendo que estoy peleando con el diablo. Y el diablo burlándose, cree que puede pelear conmigo. ¿Cómo cree? La única manera de vencer al diablo, ¿qué es? Rindiéndome. Yo no puedo, es el Señor. Recuerdo una ocasión, me han hecho esta pregunta muchas veces sobre los endemoniados, ¿no? Estaba compartiendo la palabra, terminé el culto en Álamo y entonces me trajeron una pareja, pero tenían problema que esta mujer, de repente cuando le querían compartir, se endemoniaba y se ponía mal, empezaba a insultar, entre 3 o 4 no podían con ella y bueno, una cosa terrible, ¿no? Yo la vi una mujer tan delicada, tan fina, ¿no? Y yo dije, ¿a poco esta mujer es tan peligrosa, no? Bien arreglada, bien en sus cabales, ¿no? No, yo tenía miedo también. Bueno, la veía y decía, no corresponde con lo que me han dicho que entre 4 la quieren agarrar. Yo decía, bueno.
Y platicando con ella, compartiéndola, de repente cambió su cara, ¿no? Ya saben, ¿no? Y empezó a reírse. Y yo la vi de repente, ay, Dios mío, ya empezó. Y entonces su novio, ¿no? Que estaba ahí con ella, también se alejó diciendo, eso es lo que le digo, no se puede, ya está mal otra vez. Fue para mí muy chistoso porque empezó y me empezó, tú te crees mucho, ¿verdad? Tú acabas de compartir. Porque eso me habían advertido que de repente sacaba los trapitos al sol. Y yo dije, no hombre, pues va a sacar las cobijas. Y empezó a decirme, ¿no? Tú te vienes con tu título de pastorcito y predicaste. Empezó a burlarse de mí, ¿no? Hasta cambió la voz y todo. Y tú te crees que porque predicaste bien, que por eso ya tienes a todo el mundo a tus pies, ¿verdad? Y tú estás bien orgulloso, crees que lo hiciste muy bien. Entonces yo quería contestarle y dije, ni caso tiene. Le dije, sí, es la verdad. Yo soy una persona bien orgullosa y yo soy una persona que se cree mucho en sí misma. Y y empezó a decirme todo lo que yo fallaba y hacía mal. Y le dije, es cierto, pero no soy yo, ¿no? El realmente en quien yo confío. En quien yo confío es en el Señor Jesucristo. Que realmente con quien va a pelear contigo no soy yo, es Jesucristo. Y a ese no le puedes decir nada. De mí puedes hablar lo que quieras, pero del Señor Jesucristo que vive en mí, de ese no puedes decir nada. Ella se quedó así y de repente cambió por completo y se puso normal otra vez. Todos se quedaron, ay, con él no se puso loca. No, porque no era yo. De menso yo ahí voy a tratar de controlarla, ¿no? Jamás, yo no puedo. O puede ser trastorno bipolar. Pero lo interesante fue cuando ya no tuvo nada que decir en mi contra, porque lo acepté todo. Quería que yo me defendiera, que yo peleara, ¿no? Es lo que hace el diablo. El diablo siempre está tratando de que tú pelees, de que tú te defiendas, de que tú hagas, porque sabe que contigo puede. ¿Me explico? Por eso el interés del diablo es siempre empujarte hacia la ley, porque en cuanto nosotros somos los que tenemos que luchar, encargarnos, él tiene todo el dominio, toda la potestad. Pero cuando el que entra al terreno es Jesucristo, él no tiene nada de dominio, nada de potestad. En el terreno estaba yo, por eso me estaba dando hasta por debajo de la lengua, ¿no? Pero cuando al terreno me quité yo y convoqué al Señor Jesucristo, entonces ya en ese terreno, ¿qué puede hacer él? Se volteó así, me acuerdo cómo hizo su cara cuando yo le dije, sí, es verdad todo lo que dices de mí, pero por eso nosotros no dependemos de las obras, sino de la gracia. Y por eso el que vive en mí es el que es más fuerte que yo y que tú. Entonces ella hizo una cosa como que hizo el cuello así. Y luego regresó como diciendo, ya me voy. Y hizo así. Y luego regresó, ya su mirada había cambiado. Era otra. Y yo le dije al pastor Castañeda, que estaba en ustedes lo conocen, es un pastor aliado, ¿no? Ahora también su iglesia pertenece a las iglesias de cobertura de nuestra misión. Y yo le dije, así, pastor, ¿no? La verdad es que si tú quieres pelear con nunca, ¿no? Y todo lo que diga de nosotros es cierto. Pero más que nosotros presentarnos a nosotros mismos, nosotros depender del Señor Jesucristo. La victoria contra el diablo, la victoria contra alguna situación, no es nosotros tratando de vencer, sino nosotros rindiéndonos, reconociendo a Dios en nuestros caminos. Esa es la gran diferencia. Por eso Pedro seguramente habrá tenido muchos momentos en los que el Señor lo negó. No, Pedro, apártate de mí. Luego, otra ocasión, cuando el Señor Jesucristo estaba lavando los pies de los discípulos, ¿no? Y entonces Pedro, ya saben, ¿no? Jesucristo lava los pies, uno, otro. Y llega Pedro, y Pedro dice, no, a mí no me lavarás los pies jamás. ¿Cómo mi Señor, mi Rey, ¿no? ¿Cómo el Señor de señores, el Mesías, el Salvador, va a agacharse, se había amarrado una toalla en la cintura, ¿no? O sea, se puso como sirviente. La Biblia lo dice muy preciosamente, dice, se quitó su túnica, pero la túnica para los rabinos es el símbolo de su autoridad, de su nivel espiritual. Pues se quita la túnica, pero la Biblia dice cómo, dice, sabiendo de quién venía y a dónde iba y que el Padre le había dado todas las cosas, se quitó la túnica. Ese es nuestro maestro. Y se quita la túnica,
se agacha, se amarra una toalla en la cintura, eso es muy diferente, ese es símbolo de servidumbre. No es símbolo, así se vestía la servidumbre para lavar los pies de los invitados. Y con la toalla en la cintura, para usarla para enjugar los pies de los que lava, comenzó a lavar los pies de los discípulos, que bonitos no estarían. No, imagínense en sandalias en el desierto, con el calor. Todos feos, agrietados, con lodo, con melcocha, ¿no? Los lava, claro, por eso Pedro dice, no, ¿cómo crees? Qué vergüenza, ¿cómo mi maestro? No, yo le lavo los pies a él. Parece buen corazón, ¿sí o no? Pero Jesucristo le dice muy bien, le dice, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Porque la vida de fe es dejarse lavar por Jesucristo. ¿No es así? Es lavarnos los pies los unos a los otros. De otra manera no podemos caminar con el Señor. Y eso es lo que no nos gusta, pero se necesita. Finalmente, ¿qué le dice Pedro al Señor? Entonces, Señor, no solo los pies, se quita la túnica, la cabeza y el cuerpo y todo. ¿Y qué le dice el Señor? No, Pedro, no. O sea, Pedro y Jesucristo tenían una relación así. No, Pedro, no. Entonces en el corazón de Pedro, ¿cuántas cosas se habían formado? Ay, mi Señor, lo amo y todo, pero es que como que trae prejuicio conmigo. Como que la trae conmigo. Sí reconozco que es el Hijo de Dios, pero hay partes de él que no me entiende. Llegan a este punto donde Jesucristo les dice que los van a traicionar. Él que dice, no, Señor, ay, siempre el Señor Jesucristo anda pensando mal de mí. Y Jesucristo le dice, especialmente tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. No, Señor, especialmente yo hasta daré la vida por usted. Y entonces llega el momento de que lo arrestan. Cuando lo arrestan, claro, fíjense bien cómo dice la Biblia. Jesucristo llevó a los discípulos a un lugar que solo ellos conocían, ¿no? Que ya varias veces los había llevado. Pero Judas había hecho su jugarreta para entregarlo. Judas llevó a los alguaciles, a los guardias, a los fariseos, a los sacerdotes y hasta un ayudante del sacerdote. Y entonces los llevó allí al lugar donde Jesús estaba con sus discípulos, pero la Biblia dice que Jesucristo ya sabía todo lo que había de venir. Por eso se adelantó. Y Jesucristo dijo, pues al mal paso darle prisa, ¿no? Y fue y les dijo, ¿a quién buscan? Y entonces ellos le dijeron, a Jesús Nazareno. Él que contestó. ¿Y qué pasó? Se espantaron, hasta se cayeron al piso, ¿no es así? Y se cayeron todos y les dijo otra vez, ¿a quién buscan? Les he dicho que yo soy. Les hago una pregunta, ¿cómo ven? ¿El Señor Jesucristo realmente el incendio se le salió de las manos? No, ni Judas se salió de las manos. Algunas veces algunos hermanos dicen, pastor, está viendo a tal hermano así, está viendo a tal hermano que sucede esto. ¿No se da cuenta que tal hermano tiene tal corazón? Pastor, ¿por qué no corrige esto? Ay, si yo quiero corregir todas las cosas, no solo aquel hermano. Ay, la parábola del trigo y la cizaña. Que dejes crecer un poco la cizaña junto con el trigo, porque si muy, muy pequeño tú lo quieres arrancar, vas a llevarte también el trigo bueno con la cizaña. Yo también, si el Señor Jesucristo hubiera arrancado la cizaña cuando recién comenzaba a crecer, me hubiera arrancado a mí. Pero mucho de aquello el Señor lo dejó crecer junto. Luego se pudo separar muy bien, porque el Señor trabaja para que en mi vida se separe el trigo de la cizaña. Y luego arranca la cizaña hermosamente sin llevarse el trigo. Pero nosotros queremos controlar todo y es el motivo de nuestro estrés. No creemos que Cristo lo tiene todo en sus manos, que la manera real de vivir la vida de fe es rendirse, humillarse y buscarlo, más que cuál es la razón. A veces el evangelista se asusta cuando ve alguna dificultad en algunos de ustedes. Pastor, está pasando esto. Pastor, se está incendiando el monte. Tranquilo, déjalo incendiar. Pero se va a quemar todo. Es parte de lo que tiene que suceder. Pero ¿por qué no reacciona, pastor? A tal hermano hay que darle una fuerte sacudida. Espérate. A su tiempo. ¿No es así? Mi esposa también. Yo creo que deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, deberías de hacerle esto. Las esposas se pintan solas, ¿no?
O al revés también, ¿no? La esposa a veces es la que dice, cálmate, porque todo quiere controlar el hombre, ¿no? Si algo se le sale un poquito de la mano, ya no puede vivir, se muere, ¿no? Cálmate, espera a Dios. Dios tiene preparado. Si es así que Dios me va a matar tan miserablemente, entonces ¿para qué existo? Cálmate, no ha pasado nada, pero ya estás muriéndote tú, ¿no? Calma. Y entonces no apresurarse. Hoy en la mañana el hermano Daniel publicó en el chat del grupo de la zona de Tonalá un versículo que llamó mi atención porque lo conozco, pero yo decía, pero no dice así. ¿Cómo dice, hermano? ¿No te apresures? ¿O cómo dice? El creyente no se apresure, ¿no? Y yo dije, caray, ¿dónde yo? Y lo fui a buscar. Es que en la última frase del versículo dice así, el creyente no se apresure. Luego me quedé pensando, pues sí, es cierto. Hay que apresurarse cuando el Señor nos empuja a apresurarnos, yo no digo que no, pero el corazón siempre está en paz. Por más que nosotros nos apresuramos para hacer la obra del Evangelio, el corazón se mantiene en paz porque sabe que Dios ya sabe todo lo que ha de venir. Y entonces Pedro está muy angustiado, porque el Señor anda diciendo de que yo lo voy a traicionar. Primero, el Señor no me conoce, ¿no? Anda diciendo cosas que no sabe. Y luego, segundo, están a punto de arrestar al Señor y nadie hace nada. Y entonces Pedro saca su espada, ¿no? Y luego ese Judas que nos lo traicionó con ganas de también de darle lo suyo a él, ¿no? Y no entiende que todo está resuelto, todo está resuelto. Si Judas lo hubiera entendido, también hubiera cambiado. ¿Se imaginan qué clase de discípulo hubiera sido? Si al haber entregado a Jesús después se hubiera dado cuenta. Cuando le vino el pensamiento, mátate, mátate maldito, mátate malvado, porque tú entregaste a Jesucristo. ¿Qué hiciste? Lo que tú tienes no tiene perdón. Si ahí se hubiera acordado, ¿qué dijo el Señor? El Señor dijo que iba a perdonar todos nuestros pecados por su muerte, que Él iba a morir por nosotros. Y entonces él hubiera caído de rodillas, ¿no? ¿Tú moriste por esto también, Señor? ¿También esto está clavado en la cruz? Pero en vez de escuchar las palabras de Jesús, ¿qué palabras escuchaba? Su propia prudencia. Ese es su pecado. Haber negado a Jesús fue pecado, pero peor pecado tener levantada su propia justicia. Porque con su propia justicia quiso castigarse a sí mismo, ¿no es así? ¿Cómo era el arrepentimiento que tenía que tener? Mátate, maldito, mátate, no mereces vivir. En ese momento tenía que haber dicho, a ver, ¿quién fue quien me llevó a traicionar a Jesús? Este pensamiento, esta propia prudencia, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué lo quiero resolver ahora escuchándole otra vez a la misma persona? Tenía que haber volteado contra sí mismo. Ya te conozco. El mismo, tú, Judas, el mismo que me dijiste para que yo entregara a Jesús. Ese mismo ahora me estás diciendo para que yo me mate. Ya no te creo. Tú me mientes, tú me engañas, a ti no te hago caso. Tú, maldito, a ti ya no te voy a escuchar. Ese hubiera sido el arrepentimiento verdadero. Dejar de escuchar su propia justicia. Primero para hacer la maldad, ¿no? Puedes conseguir un poco de dinero y el Señor, ni se van a dar cuenta. Además, Él es bien misericordioso, luego te perdona si le pides perdón. Y ya lo entregas y ¿qué problema? Sacas un poquito de dinero, hasta lo puedes usar para el Evangelio. Y el Señor, ya sabes que Él siempre se salva, pues es el Señor, al que le van a hacer no lo van a tocar. Así con ese corazón, además una buena sacudita, porque también ya está medio soberbio el Señor, ¿eh? ¿Quién sabe cuántos pensamientos? Lo entrega, viendo lo que sucedió, ¿qué tenía que hacer? Y ahora ese mismo pensamiento, ¿qué hiciste, maldito? Mira cómo es posible, ¿quién eres tú? No mereces vivir. Una persona como tú tiene que colgarse. Si bien dijo que había un diablo, tú eres el diablo. Miren, Jesucristo le dijo, ¿no? La Biblia dice, como el diablo ya había entrado en el corazón de Judas. No fue Judas, nunca fue Judas. Siempre fue el diablo disfrazado de Judas. ¿En qué parte de Judas el diablo estaba disfrazado? ¿Dónde el diablo también quiso obrar en Pedro y disfrazado? Ahí está el diablo. No lo anden buscando por ahí, ¿no? Se disfraza, viene disfrazado de un buen corazón, de un buen pensamiento.
te hace regarla y cuando la riegas te empieza a condenar. ¿Tú cómo es posible? Y ahí estamos haciéndole caso. La única manera de resolver esto es que te mates. Esa es la manera de resolver. Ahí Judas tenía que haber reaccionado. A ver, ¿quién me hizo vender a Jesús? Mi pensamiento. Y ahora, ¿quién estoy escuchando para resolver este problema? A mi pensamiento. A ti ya no te voy a hacer caso, maldito. ¿Sí o no? Y luego, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Jesucristo dijo esto. Ahí él hubiera descubierto, ¿no? No tengo por qué matarme porque el Señor Jesucristo ya murió por mis pecados. Luego en su corazón nacer un gran arrepentimiento y valoración por la muerte de Jesús. Entonces, como fue Pablo, ¿no? Pablo, que pudo ver su maldad y luego de descubrir su maldad, solo podía agradecer a Dios por su bondad. Y entregó toda su vida porque él se sentía deudor. Así hubiera sido Judas también. Y muchos dicen el pecado de Judas, vender a Jesús. No, eso ya estaba escrito. Jesús no estaba ofendido. No fue que cuando Judas vino con los guardias, Jesucristo dijo, tú. No hizo así, ¿verdad? Traidor. No fue así. Cuando Judas vino con los guardias, con su traición, Jesucristo lo abrazó y le dio un beso y le dijo, así vendes al Hijo de Dios, amigo. Nunca se acordó Judas que también Judas fue amado. ¿Me explico cuál es el pecado? En vez de creer en la gracia, en la misericordia, en el amor de Dios, creer en nuestra propia fuerza, en nuestros propios méritos. Y luego, Pedro, lo mismo. Pedro también, no, yo hasta la vida daré por ti, mira. Y claro, cuando ve que Jesucristo al decir yo soy, los guardias se caen, dice, no, pues aquí primero por mí, luego, los primero para llegar a Jesucristo, primero pasan por mí. Claro, porque tiene a Jesucristo ahí con él. Y entonces Jesucristo le dice a Pedro, guarda tu espada, porque la copa que el Señor me ha dado no la he de beber. Luego levanta la hora. Imagínense la escena, se regó todo el tepache. Todo como tenía que ser ordenadito, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sale Pedro con su espada, le corta la oreja a Malco, gritando con la sangre saliendo, ¿no? Y todos espantados, luego se cayeron al piso, no saben qué está pasando, pero ¿quién tiene todo el control? A él sabe qué está pasando perfectamente, nada lo agarró desprevenido, no se le regó ningún tepache, ningún incendio se salió de control. Calma a Pedro, lo hace guardar su espada. Baja, recoge la oreja de Malco y se la pone de nuevo. Y luego se hace como del que lo arrestan. O porque realmente lo pueden arrestar. El que los tira solo con hablar. No tiene el control de todo, pero todos nosotros, ¿qué pensamos? Todo ya se salió. No, nada. Jesucristo perfectamente todo lo tiene fríamente calculado. Está en control de todo. Parece que pierde el control. Nunca lo perdió. Siempre lo tuvo. Hasta en medio de las situaciones difíciles, el que reconoce a Dios y se rinde, tiene el control. Pero el que quiere controlar, pierde el control. Esa es la diferencia. Así perfectamente nosotros podemos saber que aunque las cosas parece que el incendio ya se salió de todo el control, si nosotros regresamos a mirar al Señor Jesucristo, veremos que el Señor Jesucristo tiene todo bajo su control, hasta su muerte. Nada ha sucedido en lo que Satanás le ganara el brinco, jamás. Y luego termina yéndose con aquellos sacerdotes. ¿Lo agarraron o se fue con ellos? Y le dijo a Pilato, ¿no? Ninguna autoridad tendría si no te fuera dada de arriba. No dijo yo podría clamar a mi Padre que mandara a sus ángeles y me rescatarían. Pero no se trata de eso. Este punto a nosotros nos da mucha confianza y seguridad y paz. Y también Pedro, aunque Pedro le pasó lo mismo que a Judas, pero Jesucristo regresó por Pedro, ¿no es así? Y le hizo reconocer la gracia de Dios. Esa fue la diferencia entre Pedro y Judas. Ambos traicionaron a Jesús, pero uno se hundió en sus pensamientos, el otro recordó el perdón y el amor de Jesucristo, regresó a ser sostenido por Cristo, renunció a sostenerse él mismo. Y entonces el verdadero arrepentimiento es este, reconocer a Dios es esto. Esto es lo que nos regresa al Señor.
Pedro hasta cortando la oreja de Malco, luego negó al Señor 3 veces. Imagínense cómo le fue como en feria. Primero de valentón cortando orejas, ¿no? Luego de cobarde negando a Jesús. ¿Cómo se sentía? Lloró amargamente. Porque Jesucristo, justo cuando lo negó la tercera vez, cantó el gallo y Jesucristo lo volteó a ver como diciendo, ¿no que no? Porque hasta eso se da el tiempo Jesucristo. O sea, tan en control del asunto está que cuando canta el gallo lo voltea a ver. O sea, me están torturando, me están calumniando, me están acusando, pero me doy el tiempo aún así para enseñarte. Y Pedro llora amargamente, 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 pero en su corazón sucedió algo muy hermoso. Lo que tanto Jesucristo quería que sucediera con él, que dejara de creer en sí mismo. ¿No es así? Y entonces a este es a quien Jesucristo puede restaurar. Y este es el que se puede acordar de las palabras de Jesús. Pero el que sigue creyendo en sí mismo, solo se hundirá, se hundirá, se hundirá, se hundirá hasta no poder más. La perdición de Judas no estuvo en su maldad, sino en la idea que él tuvo para restaurar esa maldad. Pensaba que pagando con su propia vida, no escuchando nunca al Señor, sino solo sus propios pensamientos. Pero Pedro se dio cuenta, suelta a la mano de Dios, hasta tu propia vida suéltala al juicio de Dios. Y entonces vio en su vida la restauración de Dios. Se convirtió en un precioso siervo que hasta la vida dio por Jesús. Amén. Así también en nuestra vida, hermanos, nada se ha salido del control de Jesús. Están pensando, ¿no? Esta esposa, este esposo, estos hijos, esta iglesia, los gastos, Scrooge, ¿de dónde vamos a sacar? ¿Cómo le vamos a hacer? Ni la renta hemos pagado. Señor, ¿dónde estás? Sácanos, sálvanos de este pastor loco. No tiene consideración. Puede ser. Sí, amén. Porque no tengo consideración, porque toda nuestra consideración y todo el corazón está para el evangelio. Y también creo que Dios nos va a usar para su precioso evangelio, a pesar de nuestra debilidad. Amén. Nada nos faltará, el Señor todo nos dará. Y nos enseñará que eso que parece que se está regando el tepache, Dios perfectamente lo tiene calculado. Amén. Bueno, vamos a terminar hasta aquí, vamos a cantar un himno.